Cuando nosotros hablamos del caso de los 5, estamos hablando de impunidad, estamos hablando de terrorismo, una impunidad y un terrorismo que en el caso solo de Cuba ha dejado 3.478 muertos y 2.099 inválidos. Colocaron bombas en la bodeguita del medio, colocaron bombas en el Hotel Capri, colocaron bombas en el Hotel Copacabana, colocaron bombas en la cabina telefónica del Hotel Nacional de Cuba. ¿Cuánto pagó Luis Posada Carril por cada bomba colocada durante esos días de 1997 en Cuba? $3.000 por cada bomba que estallara. Eso era lo que valía la vida de un hombre, de un ser humano. Esa organización, el 24 de febrero de 1996, cometió su última violación al espacio aéreo cubano, invasión al espacio aéreo cubano con una flotilla de naves, una provocación terrible, y Cuba, el gobierno cubano había advertido al gobierno estadounidense que no iba a permitir una sola violación más de su espacio aéreo. Déjame hacerte una pregunta. El otro día que me dijiste lo de Tropicana, ¿tú quieres que vaya a jugar? Si quieres hacer eso mejor, a mí me da lo mismo. Ahí se entra por una ventana con un par de laticas y se acaba aquello. Y es menos riesgoso. Ok. ¿Te das cuenta? Sí, no, lo que me preocupa es que, tú sabes, no mantenerle no perder el contacto. Lo que creas que sea más conveniente y más seguro, no te arriesgues innecesariamente y por los próximos días no te muevas. Quédate enterrado bajo una piedra. Todos ellos monitorearon esas organizaciones criminales con base en Miami, justamente para advertir al pueblo cubano, al gobierno cubano, de los planes y los atentados que se fraguaban desde esa ciudad hacia Cuba y también hacia Estados Unidos. El Estado cubano le entrega al FBI toda la documentación, le entrega al FBI decenas de files, videos, casetes, audio, dice, ahí están los criminales, tienen nombre y apellido, estas son sus elecciones, por favor, párenlos. Y 3 meses después, en la madrugada del 12 de septiembre de 1998, llegaron a las casas de los 5. Hasta el día de hoy no hay un solo detenido de los criminales que fueron denunciados. Sin embargo, los 5 guardan prisión hace 14 años. Nosotros fuimos a juicio de resentencia de mi hermano en el 2009, mi mamá y yo, y fue muy duro oír a la jueza cuando el abogado le pregunta, yo quiero que usted me diga cuál es el daño que ha causado mi defendido a los Estados Unidos, cuáles son las pruebas que ustedes pueden presentar contra la seguridad nacional. Y la jueza, muy impunemente, dijo, efectivamente, yo no puedo probar ningún daño, yo no puedo presentar ninguna prueba, pero estaba en su mente y era su intención. Nadie sabía que cada día la radio y la televisión y la prensa escrita y las estaciones de radio y televisión y la CBS recibían mucho dinero para presentar programas, y en ellos habían periodistas que recibían dinero. La gente alquilada eran periodistas. La Habana reveló que hay infiltrados castristas en la disidencia. El régimen estaría tratando de desmantelar la oposición y de ir tras la pista del dinero. Olance Nogueras tiene el informe. Gracias a Peggy. En lo que parece ser una medida urgente, desesperada, el gobierno cubano quemó de golpe, es decir, reveló la identidad de 2 agentes de la inteligencia que estaban colocados estratégicamente dentro de los grupos de la oposición, incluyendo uno llamado vocero
de las Damas de Blanco. Nosotros estamos a tiempo completo concentrados en brindar información al pueblo norteamericano que no sabe nada de esto. Por dedicarse a tiempo completo, recibió de ese gobierno más de $250,000. Leonel Morejón Almagro obtuvo de ese gobierno miles de dólares en septiembre-octubre de 1995 para crear en Cuba una organización que denominó Concilio Cubano. A inicios de febrero de 1997 recibió más de $10,000 con el fin expreso de celebrar una reunión el 24 que aglutinara a los asalariados en Cuba y redactar artículos tendenciosos sobre el tema de los 5 cubanos. Agustín Tamargo, conductor del programa Mesa Revuelta de la emisora Radio Martí, utilizado en cada emisión para influir negativamente sobre Cuba en la comunidad de Miami. Columnista dominical del Nuevo Herald, este era el hombre de los domingos, entre 1987 y 2005, desde donde cumplía con los intereses norteamericanos para el proceso judicial seguido contra los 5. Y el gobierno americano pagó ese dinero para influenciar en los jurados que estaban en el caso de los cubanos. Los jueces no lo conocían, el fiscal nunca habló sobre esto y de hecho lo que pasó en 2006 cuando se descubrió es que los periodistas del gobierno eran pagados y eran de los medios de difusión regulares, el Miami Herald, la CBS y estaciones radiales, y recibieron dinero para diseminar mensajes sobre la culpabilidad de estos acusados. Esto incluyó a gente que había participado en Bahía de Cochinos y en operaciones paramilitares en Cuba. Muchas de estas personas habían sido encarceladas por violación contra los derechos de los ciudadanos norteamericanos y por propaganda violenta, e incluso habían sido acusados por el gobierno estadounidense por acciones que habían realizado en Miami y que ponían en peligro la vida de estadounidenses. Nosotros tenemos dificultades también para viajar. Nosotros no podemos montarnos en un avión e ir a verlos cada vez que queremos. Tenemos que pasar por todo el proceso de las visas. Entonces, cuando uno va, han pasado 2 años, ya uno va viendo el estrago que el tiempo va haciendo en ellos y lógicamente ellos a su vez se percatan del estrago que el tiempo y la situación va haciendo en uno también. Me preocupa mucho también si vamos a podernos reunir o no, porque cuento con 73 años. Esta lucha también tiene un costo en cuanto a salud para uno. ¿A qué le teme Obama hoy o a quiénes le teme Obama hoy para limpiar la imagen del gobierno de Estados Unidos en cuanto a la justicia? Obama tiene la posibilidad, si aún tuviese duda de que estos hombres son inocentes, de preguntarle a su actual director nacional de inteligencia, a James Clapper, que fue testigo durante el juicio, que fue testigo donde declaró que ninguno de estos hombres habían hecho daño a la seguridad de Estados Unidos. Estos hombres han estado en prisión 14 años y ya es hora de que se liberen. Tengo muchas esperanzas en que se abran nuevas puertas en la solidaridad para ponerle fin al caso de los 5 y lograr que nuestros familiares estén de regreso, lograr que Ramón regrese a casa, que comparta una vida normal con sus hijas y conmigo, que podamos hacer realidad muchos sueños. Y te digo que tengo muchas esperanzas porque ya lleva demasiado tiempo esta injusticia. Yo apelo al mundo, a las cientos de organizaciones que trabajan en favor de la libertad de los 5 y las organizaciones de derechos humanos y muchas otras, que estudien esto, que lo presenten, que lo lleven a los medios y exijan justicia. Exige una presión mundial, no es algo que se puede solucionar en el tribunal. Gracias a esa solidaridad, hoy el mundo conoce mucho más del caso de los 5.
Gracias a esa solidaridad tenemos la declaración de Amnistía Internacional del año 2010. Desde antes estaba Amnistía reclamando por el derecho de las visitas para Olga y para mí, el derecho que nos asiste a recibir visa. Tenemos también desde el 2005 la declaración del grupo de detenciones arbitrarias, y eso es también porque tanto los familiares como miembros de la solidaridad nos han permitido llevar toda esta denuncia a estos organismos internacionales. Tenemos que decir que mucho de lo que se ha avanzado hoy se debe a esa solidaridad, en la que yo como familia sigo confiando, en la que sigue confiando Gerardo, que cuando cumplió 10 años de encarcelamiento, dijo que saldría de la cárcel por un jurado de millones de personas. Nuestro hijo también formó parte de ese grupo que ha salvado tantas vidas, ¿no? Porque gracias a las informaciones que ellos recogían de esos grupos terroristas, pues en nuestro país se pudieron evitar muchas muertes, muchos lutos en muchas familias. Cuando se lucha contra el terrorismo, se lucha por la humanidad.